Queridos televidentes, es un gusto estar de regreso con todos ustedes. Bienvenidos a Un Café con Vox. Hoy, a través del canal Safari Televisión del Sistema Ruralín en la región del oriente del departamento de Antioquia, llegamos a todos ustedes con los diferentes temas. Agenda pública, los diferentes temas de debate, de discusión en la región del oriente, pero también los temas sociales. Y precisamente es el que vamos a tocar el día de hoy. Un tema que espero le pongan mucha atención porque viene sucediendo mucho en esta zona del departamento de Antioquia y lo vamos a bautizar cuando vivir duele. Y para eso está una experta con nosotros, psicóloga, que hoy viene trabajando estas temáticas en el municipio de Marinilla, pero que es un tema regional y por eso hemos querido invitarla para que esté con nosotros. Mariluz Henao, psicóloga, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Mariluz, cuando vivir duele, ese término hoy nos abre ya un panorama muy amplio y también nos preocupa y nos genera, bueno, ¿cómo así que cuando vivir duele? O sea, ¿es que vivir duele? Probablemente sí. Y de hecho yo creo que es una de las cosas que tenemos que aprender como padres de familia, como docentes, a tener claro que vivir duele, que no siempre tenemos que ser fuertes, que no siempre tenemos que poder con todo, porque yo creo que es más mito que tenemos que ser fuertes y que tenemos que poder con todo a decir que vivir duele y que en algunos momentos tenemos que buscar ayuda y que en algunos momentos sentimos que el sentido se nos empieza a ir. Y esa problemática se viene presentando, toda la vida la hemos tenido, ¿cierto? Pero llegan los momentos como donde son más cruciales, épocas del año, diferentes actividades, donde se hace como más complejo vivir. Entonces se toman decisiones que son muy lamentables en el ámbito del ser humano, ¿no? Claro, Fabio, hay unos determinantes sociales que también contribuyen de una manera muy amplia en el tema de salud mental y son esas festividades de donde todo el mundo está reunido, donde todo el mundo se está mostrando el afecto, de donde posiblemente creemos, o al menos eso vemos, que todo el mundo, por ejemplo, está en pareja, por ejemplo, este mes, ¿cierto? Que decimos que celebramos amor y amistad, entonces todo el mundo, los peluches, los dulces y los corazoncitos, y entonces la persona que de una u otra manera no se vincula con eso, empieza a pensar que algo está mal o que posiblemente su proyecto de vida frente a la relación con el otro no se está sosteniendo muy bien, ¿cierto? Entonces son esas fechas que de pronto nos detonan más que otras porque podemos pensar que algo anda mal o que ¿por qué no yo? Hablar de suicidio es un tema bastante complejo. Muchas instituciones o muchas personas dicen, preferimos no hablar, no tocar el tema porque incentiva a que eso suceda. Pero yo creo que hay que tocarlo también para hacer pedagogía y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son esos signos de alarma? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad que hoy estamos tomando esas decisiones tan lamentables y que muchas más personas, de niños a personas adultas, no distingue edad, pues están tomando esa determinación de quitarse la vida? El suicidio hoy sigue engrosando unas tasas muy altas en el país y no somos ajenos a eso en estos municipios y especialmente en este contexto de la región del oriente de Antioquia. Por eso hemos querido hablar de este tema el día de hoy, para entender esa dinámica, ¿cierto? Porque hoy la sociedad está tomando esa decisión. Digamos que estamos en otra generación. Efectivamente, las generaciones han cambiado y yo creo que es el primer punto de partida de los que protegemos la niñez, de los que protegemos las adolescencias y que nos protegemos a nosotros mismos. Porque como tú lo decías ahorita, es un tema que ya no está eligiendo edad, ¿cierto? Hay casos de 7, de 8 años con niños que manifiestan que la muerte posiblemente es una salida. Estamos viendo la muerte como un mecanismo de defensa, como una manera de enfrentar esas situaciones problemáticas que se viven en el mundo y ahí en nuestro propio mundo, y ahí es donde yo te decía, tenemos que ir educando a los niños con esa noción de que vivir duele, de que la niña que tú miras no siempre te va a prestar atención, que no siempre vas a ser exitoso, que no a toda entrevista de trabajo que tú te presentas la vas a pasar, que por muy bien que tú hagas las cosas no necesariamente te las van a reconocer, porque eso hace parte de la realidad que tenemos, ¿cierto? Es una generación diferente donde estamos completamente filtrados por redes sociales. Las redes vinieron a abrirnos una brecha con muchas cosas.
y a permitirnos que la vida sea más fácil, pero también vinieron a desconocernos a nosotros mismos y a que desconozcamos a los demás. Y es necesario hablar del tema. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una manera muy sutil, dejando el amarillismo de un lado, pero al otro hay que preguntarle, y lo hacemos en consulta, y no lo ha avalado el departamento, y no lo ha avalado la Organización Mundial de la Salud, que es pues como quien nos da todo ese respaldo a nivel de salud. Al otro hay que preguntarle, ¿has pensado alguna vez en que quitarte la vida es una solución a los problemas? Sí, ¿por qué lo has pensado? ¿Tú realmente quieres morir o tú quieres dejar de sentir un dolor? Y entonces ahí ya es donde nos damos cuenta que el 98.9%, si no es más, de los suicidios que se nos presentan no son personas que se quieren morir, son personas que quieren dejar de sentir lo que están sintiendo y no encuentran otra manera de gestionar, y lo hacen por medio de, entonces me voy de aquí, ¿cierto? Entonces, bueno, hay que preguntar. Se dispararon más las cifras después de la pandemia, y eso nos ha obligado a tener otras estrategias en el ámbito de salud pública, de salud mental, para ir como contrarrestando esa situación. ¿Somos más débiles después de la pandemia? Probablemente. La pandemia nos abrió lo que venía pasando. Exacto. Es decir, la pandemia no nos vulneró más, la pandemia destapó. Por ejemplo, las violencias de género, las rupturas en las relaciones interpersonales en los hogares. No fue que me separé por la pandemia, no. La pandemia vino y te mostró que definitivamente tú no eras capaz de vivir con ella o con él, ¿cierto? La pandemia nos mostró que la salud mental nos está ahí, respirando al oído, y nos está diciendo que tenemos que trabajarnos a nosotros mismos, que tenemos que conocer al que tenemos al lado y que tenemos que desarrollar otros mecanismos de defensa para poder enfrentar las vicisitudes que día a día nos presenta la vida, porque esto es un reto. Por supuesto, desde la niñez hasta la juventud, adolescencia, personas adultas, ya lo decíamos, no distingue edad. Pero ¿qué pasa? Vamos por etapas. En la niñez, ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, en la niñez podemos decir que un niño que te manifieste, o que le manifieste el papá, o que le manifieste a un docente antes de los 7 años que se quiere morir, es un tema que hay que también saberlo abordar, porque sabemos desde la evolución psicológica que un niño antes de los 7 años no tiene concepto de muerte, no tiene la muerte como eso que es irrevocable, como eso que desfigura completamente y nos perdemos posiblemente en la nada. El niño no tiene conciencia de eso. Entonces normalmente cuando el niño lo dice es probablemente porque se lo ha escuchado. Muchas veces lo vemos que se lo ha escuchado la mamá o el papá han tenido un comportamiento suicida durante mucho tiempo, y pues el niño aprende eso, porque nosotros somos síntomas de los padres. Pero de ahí en adelante, cuando un adolescente empieza a manifestarte esos comportamientos de muerte, hay que ponerle cuidado. Yo creo que, y yo siempre que tengo la oportunidad le hago la invitación y el llamado a los profesionales de salud, a los docentes, a los padres de familia: venga, aquí nadie está llamando la atención. La gente sí está utilizando la muerte como un mecanismo de salida. Cuando yo digo que mi vida aquí no cobra sentido, que ustedes estarían mejor sin mí, que no me van a volver a hablar, esa persona no está llamando la atención. Esa persona está diciendo: venga, póngame cuidado, que algo dentro de mí no anda bien. Porque también las estadísticas nos están diciendo que la mayor parte de las personas que se han suicidado efectivamente han levantado su voz de alerta. Han dicho algo y han hecho algo. Claro. ¿No? Si tú le preguntas a muchas personas, a la familia que queda en posvención, así se llama la familia que queda después de un suicidio, familia en posvención, normalmente sabemos que el paciente sí dijo algo. Lo que pasa es que aquí tenemos que saber seleccionar que hay unas expresiones intencionales y otras no intencionales. La intencional es aquella que el paciente empieza a decir: tiene cualquier dificultad en la casa o en el colegio, y empiezan a decir: no se preocupe, que esto se va a acabar, yo me voy a ir, ¿usted para qué me tuvo? Mi vida no tiene sentido, voy a dejar de serles un estorbo. Y muchas veces empiezan a despedirse y a regalar cosas, ¿cierto? Ahí hay un factor de alarma que todos, absolutamente todos, tenemos que tener en cuenta. Por eso también he dicho, hay muchas veces que la gente dice: es que necesitamos más psiquiatras, es que el hospital necesita un psiquiatra, es que no sé qué. Venga, sí, probablemente sí, pero también necesitamos que haya más humanidad, que los ojos se despeguen de las redes sociales y se le peguen al otro, para que puedan mirar cuáles son esos cambios que se están produciendo en mi hijo, en mi esposo, en mi hermana, en mi mamá o en mi abuela, ¿cierto? Entonces sí se dice. Pero entonces, ¿cómo saber en qué momento se debe intervenir? Porque muchas veces también tenemos hoy niños jóvenes que le dio la rabieta y dijo: bueno, peleé con mi novia, tuve un disgusto en el colegio y ya me quiero morir, o sea, pero no pasa de ahí. ¿O cómo saber qué sí puede pasar?
Hay que tener en cuenta que nosotros cuando estamos bajo el factor de rabia no actuamos con corteza prefrontal. Somos completamente amigdalar, es decir, este cerebro reptiliano que muchos llamamos se expone, entonces me quiero morir. O incluso muchas veces las personas, por ejemplo, están cansadas y entonces dicen, ay no, voy a morir. Qué cansancio. ¿Cierto? De hecho, tenemos una pulsión de muerte y tenemos una pulsión de vida. Es que eso somos los seres humanos y la muerte pues obviamente es el fin de absolutamente todo ser vivo. Lo que pasa es que la idea no es que nosotros decidamos que vamos a acabar con la propia vida, pero pues es algo que va a ser, que está ahí, que no lo vamos a quitar. ¿Cuándo yo debo empezar a sospechar? Cuando este paciente se vuelve repetitivo, ¿cierto? Porque cuando a ti te echa el novio, a ti te echa la novia, pues obviamente uno está en ese mar de corteza prefrontal, uno no está pensando, uno está 100% dolido, entonces todas esas emociones, así como la película Intensamente, que me imagino que todos la hemos visto, todas esas emociones están ahí, y entonces yo digo, yo me quiero morir, pero eso no pasa de ahí. Y estas expresiones vienen acompañadas de unos síntomas, como que el paciente duerme mucho o no duerme nada, el paciente empieza a descuidar su apariencia personal, el paciente empieza a dejar de hacer cosas que antes disfrutaba mucho, los chicos ya no juegan fútbol, las chicas ya no se quieren arreglar, ya no quieren salir con sus familias, entonces también es un acúmulo. Es importante tu pregunta, Fabio, porque claro, estos temas están causando demasiada sensación, demasiado dolor, y entonces un niño cualquiera llega y dice, me quiero morir. Por ejemplo, cuando se aproximan, sí, que ahí también hemos visto que hay un incremento, más que todo el cutting, cuando llegan las entregas de periodos. Y son 14 materias y el chico perdió 16. Claro, antes de que llegue la mamá a recibir, él se quiere morir. Y es una expresión que lanza, pero se quedó pues ahí, en esa expresión, ¿cierto? Pero si esto no viene acompañado de otros síntomas como los que les acabo de decir, no es quítele el ojo, pero nos podemos relajar un poquito. Pero tener cuidado con algunos síntomas. Usted habla de cutting, habla también, bueno, el tema de bullying, que es muy evidente, pero que a uno los afecta más que a otros. De pronto su carácter no es tan fuerte como para algunos niños o niñas que están padeciendo eso. Es decir, hoy tenemos que estar alerta ante esas situaciones que se pueden estar presentando en el hogar o en el colegio o en la sociedad. Claro que sí, el bullying es un determinante, una de las precipitaciones al suicidio es esa baja autoestima. En la depresión hay una tríada cognitiva que es esa falta de valoración hacia mí misma, esa falta de valoración e identificación con el otro, y obviamente esas dos cosas me dan una desesperanza al futuro, ¿cierto? Esa es la tríada cognitiva que nosotros psicólogos trabajamos muchísimo, es de la terapia cognitivo-conductual, cuando nos enfrentamos a una depresión. Y cuando el paciente efectivamente pierde estos tres escenarios, pues podríamos decir, es que ¿qué le queda? ¿Cierto? El bullying hace que tú te sientas inferior, el bullying hace que tú sientes que tú no tienes un lugar en el mundo y por ende pues que pierdas esperanza a un futuro, ¿cierto? Entonces hay que ponerle cuidado a esos niños cuando nos dicen yo no quiero ir al colegio, hay que ponerle cuidado a esos niños que empiezan a bajar el rendimiento y relativamente fueron buenos. Ahora, el que siempre ha perdido, eso no es un síntoma en él, porque es que hay que preguntarle si quiere o no quiere estudiar. Pero un chico que viene académicamente bastante entusiasmado, que ha sido bueno, y de repente ya no quiero hacer nada, no quiero ir al colegio, muchas veces los castigan, ¿cierto? Y les dan una pela y se los llevan para el colegio. Al chico hay que preguntarle por qué no quiere ir, porque muy posiblemente es que cuando llega al colegio no solamente se está encontrando con el conocimiento, sino también con un agresor, ¿cierto? Y eso hay que pararlo. En el colegio tenemos que volver al chico, nunca podemos invalidar la sensación que yo siento cuando el otro se burla de mí, cuando el otro me dice que yo soy una niña, cuando el otro me dice, bueno, hay muchas cosas que los chicos le cuentan a uno y unos apodos que a uno le da risa, pero obviamente al niño de 9 o 10 años eso le da mucha rabia, ¿cierto? Entonces tenemos que volver desde las instituciones educativas a generar espacios protectores, más allá de que el chico aprenda matemática, física o química, es que el chico aprenda que su límite llega a donde empieza el del otro. Vamos bajando el tema de valores también, ahí en las instituciones de educación, hoy ya no es tan importante el tema de valores. Y lo que pasa es que los hogares, yo siento, cuando uno está en reuniones con padres de familia, uno siente que los padres en esta generación hemos intentado desplazar la responsabilidad de nuestros hijos a las instituciones educativas. Entonces es donde yo le digo, no venga papá, es que el 70% es suyo, el 30% déjenoslo a la institucionalidad y entre ellas la institución educativa. Y ellos están perdiendo el norte por el afán acelerado de la vida. Lo hablábamos en alguna oportunidad tú y yo en un programa radial, y es que el concepto de familia cambió. Y eso también obviamente nos trae esa sensación de yo estoy solo, ¿cierto? Ahorita hay muchos hogares monomarentales y monoparentales, el chico está solo
o incluso cuando está en familia nuclear, ambos están trabajando porque esta economía también nos ha traído un desafío diferente a, por ejemplo, cuando estábamos pequeños, cuando nosotros éramos adolescentes, ¿cierto? Las redes sociales vinieron a separarnos de nuestros hijos. Entonces yo todo el tiempo estoy en la red social, llego a la casa y también sigo contestando correos o sigo chateando y mi hijo está solo. Entonces cuando hay cuando hay comportamiento suicida, se le pregunta al adolescente qué pasó y siempre, Fabio, sale la soledad, siempre. Cuando le preguntas al chico cuál es tu rutina cuando llegas a casa, estoy solo. Pero fíjate que me ha llamado mucho la atención porque no siempre es que estás solo realmente en la casa, pero él siente la soledad. ¿Y dónde está tu mamá? No, mi mamá pues en el otro cuarto, viéndose La Rosa de Guadalupe o chateando. Él está solo y las redes sociales vinieron a separarnos y a quitarnos ese contacto humano que nosotros teníamos. La virtualidad nunca nos va a reemplazar la cercanía con el otro. Es decir, nos vamos encontrando etapas y peligros en el transcurso de la vida. Pasamos de esos niños que hoy pues están sufriendo de bullying o que tienen dificultades de aprendizaje en el hogar, pero pasamos también a la adolescencia y ya nos encontramos esto. O sea, digamos que adolescentes que están creciendo solos, que se están quedando solos en casa, adolescentes que están experimentando otras situaciones de vida, el tema de inmersión de drogas, que también puede afectar mucho la estabilidad emocional, ¿no? Claro, normalmente podemos decir que uno de los temas que más afecta o que más lleva el comportamiento suicida, primero podemos decir que tenemos la enfermedad mental, ¿cierto? Es decir, una persona que está diagnosticada con alguna enfermedad mental, esquizofrenia, un trastorno afectivo bipolar, trastornos en su personalidad, ansiedad, depresión, puede estar más propensa a que en un momento determinado el suicidio sea ese escape a ese dolor que se siente, ¿cierto? Pero ahí ya venimos teniendo los conflictos de pareja, las relaciones con los padres, porque los padres educamos muchísimas veces sobre lo que pasó conmigo, sobre la mirada que yo tengo en la generación. Entonces cuando una mamá me dice, pero es que a mí me educaron diferente, entonces yo le pregunto a esa mamá, ¿usted cuántos contactos de WhatsApp tenía en su celular? Y ella se queda mirándome y me dice, ninguno, es que el WhatsApp no existía. Y yo, ok. O sea, que sí ha cambiado esta generación, ¿cierto? Y siempre es claro, la cercanía que yo no tengo con el niño no la puedo tener con el adolescente. Porque el adolescente tiene un nacimiento psíquico, el adolescente se despersonaliza. ¿Es un mundo más solo? O sea, queremos... Es un mundo súper lindo, pero es un mundo súper complejo. De hecho, hay algunos teóricos clínicos que lo llaman el estallido de la segunda esfera. O sea, vuelve y nace. Entonces, todo lo que tú me has dicho, el adolescente ya empieza a decir, vení, no, pues toda la vida me pusieron este jean y estas boticas y estas mediecitas, pero pues no va. Aunque ahorita... Pues, o todo lo contaba y pues ya no quiero contar todo. Aunque si yo tuve buena relación con el niño y siempre escuché el niño y siempre estaba presta para escuchar el niño, la posibilidad es muy alta que el adolescente quiera hablar contigo. Pero fíjate que viene pasando que yo al niño nunca le enseñé a atender la cama, algo tan sencillo. Y el adolescente de 12 años... bien despersonalizado. Lo estoy obligando a que tienda la cama. Ya que es que no me tiende la cama y entonces eso es un problema. No, mamá. Es que si usted no le enseñó, del mínimo desde los 3 años en adelante, que él ya podía ir haciendo algunas actividades cotidianas y ser funcional en la casa, a los 12 ya te queda muy difícil. Ya te toca ser más fuerte con él para que te tienda la cama. Entonces mira que son cositas insignificantes, que eso empieza desde que nos damos cuenta que quedamos en embarazo, que empieza la formación. Estamos hablando y escuchando mucho sobre la generación de cristal. Y padres de algodón. Y padres de algodón. pero, o sea, realmente eso nos va volviendo mucho más débiles y vamos a esperar un futuro mucho más débil. Yo siento que los padres estamos perdidos. Los padres no sabemos cómo enfrentar estas adolescencias de los muchachos y les tenemos bastante temor. Y es exactamente porque ahorita todo lo que tú compras llega con un manual de funciones, absolutamente todo. Así te llegue en otro idioma, pero todo llega con un manual de funciones. Por mucho que avance la tecnología, la placenta nunca ha llegado, ni va a venir con un manual de funciones. Eso nos toca a nosotros. Y ahí es donde yo siempre le digo a las madres, venga, ¿usted por qué quiere ser madre? Usted sabe cuál es el legado de ser madre. Es que ser madre no es solamente tan romántico, de que tan lindo, de que la ropita, de que como huele rico un bebé. No, esto va más allá, ¿cierto? Y yo pienso que no nos estamos preparando para enfrentar esta sociedad. No nos estamos llenando los argumentos suficientes, no estamos amando lo suficiente, no estamos teniendo la cercanía suficiente con nuestros hijos y por eso a los hijos nos los está criando la sociedad, la información de redes sociales y entonces ya lo que a nosotros nos queda como padres y como docentes es muy poco. Pero es un trabajo que debe
de iniciar a muy temprana edad, no. Desde que me doy cuenta que estoy en no embarazo, en el camino. ahí empieza. Antes se decía que la formación psíquica, es decir, eso que te hace diferente a ti y a mí, esas gafas que yo me pongo para ver el mundo que son diferentes a las que tú tienes, nos las poníamos después de los 2 años. Después de los 2 años lo que yo soy capaz es porque se me empieza a formar una cosita muy bonita que yo tengo en esta cabecita que se llama hipocampo, que es el que guarda los recuerdos. Entonces después de los 2 años yo lo que soy es capaz de tener recuerdos, pero antes de los 2 años yo tengo... Es decir, yo no tengo recuerdos, sino que todo está como un rompecabezas que yo sé que está ahí, pero yo no sé qué figura arma. Exacto, pero esos recuerdos que yo no sé qué son, me siguen acompañando y se van a mi inconsciente, porque yo soy 90% inconsciente, apenas 10% consciente. Bueno, pasamos la etapa de la niñez, de la juventud y llegamos ahora a la adultez, que es un tema bastante complejo. Muchos abuelos solos, muchas personas adultas que se van quedando solas en el tiempo y eso también va afectando su sistema y va afectando su emocionalidad. Claro, por eso te decía, la salud mental está transversalizada en todos los ciclos de la vida y no es lo mismo para una persona en la edad adulta, entre los 27 y los 65 años, estar sola, que se puede mover, que puede satisfacer sus necesidades básicas, a cuando empezamos a correr. Yo recibo muchos adultos mayores en consulta y una de las principales manifestaciones es que a mí, yo ya no me puedo mover bien, a mí me da miedo a que me caiga y eso es una realidad. Ese adulto mayor solo, y yo pienso en mí, yo me adelanto en el futuro, que ya no me toca adelantarme mucho, y yo digo, Dios mío, o sea, no es lo mismo para ti o para mí cruzarnos la calle y correrle porque una moto se nos vino encima a una persona a los 70 años, ya ni siquiera tenemos esos reflejos y los estamos dejando solos y porque estamos en las redes, porque preferimos hacer otras cosas que visitar ese abuelo o esa abuela y hay una sensación de tristeza muy grande en ellos. Cuando vivir duele, pasa por todas las etapas entonces. Por todas. Desde el nacimiento, es que dice la teoría que las 2 etapas más difíciles que tiene el ser humano es el nacimiento y el divorcio, ni siquiera la muerte. Pero hay soluciones. Dicen que todo tiene soluciones menos la muerte, pero no cuando la buscas, ¿cierto? Hay soluciones y hoy pues diferentes entidades públicas, privadas, ofrecen acompañamiento y hay que buscar ese acompañamiento a tiempo. Sí, Fabio, mira, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, yo he tenido la posibilidad de estar en muchos municipios y Marinilla ha sido responsable. Marinilla es un municipio responsable con la salud mental. Lo que pasa es que obviamente nunca vamos a tener la posibilidad de satisfacer las demandas porque somos muchos, porque la problemática cada día nos crece más y obviamente nunca vamos a tener pues un psiquiatra, un psicólogo para cubrir cada necesidad que se vaya presentando en el momento. Por eso es la necesidad de que nos protejamos todos. Yo te lo comentaba en alguna oportunidad que el departamento en este momento sacó exactamente para este mes una frase muy bella, más o menos dice: tus manos, mis manos, todas las manos para proteger la vida. Me parece que es muy responsable frente a lo que debemos hacer porque todos protegen la vida. Ustedes desde estos medios tan maravillosos que tienen, que los puede escuchar muchísima gente, los sacerdotes, los pastores, las iglesias, o sea, toda parte, todos podemos proteger, pero tenemos que volver la mirada al otro, porque si seguimos metidos en el celular, yo creo que no nos vamos a dar cuenta que el otro no anda bien. Bueno, usted que iba pasando ahí el canal y que llegó a esta charla, a esta conversación que tenemos tan amena y que pues hombre, la idea es que enseñe, la idea es que forme, pero también que deje como ese grado de interrogante, ¿no? Y nos preguntemos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Es el momento de decir, bueno, si yo tengo esa problemática, siento que mi vida no vale nada, pues mírate al espejo y pregúntate realmente y encuentra todas esas cosas buenas y positivas que tienes de frente y seguramente tu pensamiento va a ser otro. Es como la recomendación que entregamos. Y también, pues hombre, pide acompañamiento, o sea, llama a alguien si necesitas. Por supuesto, las personas, los profesionales están ahí prestos a atenderlos o también busque ayuda de un amigo o un familiar. No se quede solo, busque a alguien.
Así es, Marinilla cuenta con una estrategia de salud mental muy interesante, abierta absolutamente a todo el mundo y son los escuchaderos. Normalmente los viernes siempre estamos en el parque de 1 a 4, estamos itinerantes en absolutamente todas las veredas, los barrios. Busque que el psicólogo no es para locos, busque que el psiquiatra no es para locos, pero cuando usted va al hospital mental y ya el psiquiatra le dice te tengo que dejar hospitalizado, ahí ya sí empieza a pensar que la cosa la dejamos avanzar. Entonces busca, yo sé que obviamente hay dificultad con la apertura, con las EPS y todo ese cuento, pero se puede lograr. La Secretaría de Salud siempre ha estado presta a ayudarte con esas citas que te dieron para diciembre, pero que tú sientes que las necesitas ya. Entonces yo creo que la ayuda sí está, lo que pasa es que hay que buscarla. Pues Mariluz, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por compartir esta charla tan amena en Un Café con Vox y por supuesto pues dar este mensaje para todos nuestros queridos televidentes. Y gracias. A ustedes. A todos ustedes, queridos televidentes, gracias por estar con nosotros. Continuamos este recorrido en Un Café con Vox, diferentes temas y temáticas que también nos proponen ustedes, nuestros queridos televidentes. Mil gracias.